Hola, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Los saludan Jorge y Brenda García desde Monterrey, Nuevo León, México. Buenas noches a los que se están conectando. Vemos gente que ya está haciendo comentarios ahorita en nuestro Facebook Live. Un domingo más de capacitación de estudio bíblico, más que capacitación de estudio bíblico de liderazgo. Así que muchas gracias por estarte conectando esta noche. Déjanos un comentario. Dinos, ya estoy aquí, me estoy conectando desde tal ciudad. Queremos reconocer a las personas que se conectan noche tras noche. Y es que durante varios domingos hemos estado estudiando liderazgo bíblico. Hoy estamos con un estudio que tenemos del domingo pasado, que es a través, o el título más bien, es cómo mantener la fe cuando todo está en tu contra. Así es, estamos terminando el libro del Génesis, el cual es el primer libro de la Biblia, y estamos hablando de la historia de José. Para hacer un pequeño recuento, bueno, estuvimos hablando desde Adán y llegamos en esa genealogía hasta Abraham, que es el padre de la fe de todas las, de la mayoría de las religiones monoteístas. Y Abraham era el papá de Isaac, e Isaac el papá de Jacob, y hoy estamos hablando de José, que es el hijo de Jacob. Y en el pasado episodio que tuvimos la semana pasada, vimos cómo José había sido vendido por sus hermanos porque ellos le tenían envidia y lo vendieron como esclavo. José llegó a Egipto y ahí empezaron a suceder una serie de situaciones muy peculiares que lo llevaron hasta este punto donde el día de hoy vamos a empezar. Si tú no te has conectado los domingos pasados, te invitamos para que vayas a YouTube y veas los videos de los cuales te está hablando Jorge, que ya llevamos recorridos, y también veas la primera parte de este domingo de liderazgo, que es la segunda parte de José, el que muchos conocen como José el Soñador. De hecho, inclusive ha habido muchas películas. De hecho, ha habido también un show de Broadway de mucha... De teatro. Sí, de teatro. Entonces, es tan importante esta historia, no nada más en el pueblo judío o en el judeo cristiano, sino se ha convertido en un ícono de aquellas personas que tienen una visión y que lo han logrado a pesar de múltiples baches, de múltiples dificultades, y es por eso que hoy titulamos esta enseñanza. ¿Cómo mantener la fe cuando todo está en tu contra? Y bueno, pues nada más para recapitular un poquito acerca de lo que venimos viendo el domingo pasado. Te recuerdo que, bueno, como decía Jorge, José fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, llegó a las manos de un señor que se llamaba Potifar, ahí estuvo trabajando con él. Algo bien importante que tú tienes que saber es que siempre el Espíritu de Dios estuvo con él, le daba favor en todo lo que hacía, y Potifar se dio cuenta de esto. Sin embargo, algo sucedió en la casa de Potifar, que José fue puesto preso, y ahí también fue de bendición. Y el que cuidaba, el carcelero, se dio cuenta que José también estaba cubierto o ungido por ese Espíritu de Dios, y también le dio un cargo ahí en la cárcel. José era el administrador de la cárcel. Y bueno, después el faraón supo que José interpretaba los sueños. El faraón tuvo dos sueños que lo tenían un poquito angustiados, y los sueños hablaban de 7 vacas muy gorditas que salían de un lago, por llamarlo de alguna manera, y luego salían otras 7 vacas flaquitas. Y luego tuvo otro sueño también con unas espigas, donde, bueno, estas espigas eran una muy bonitas, y luego unas espigas que también eran 7 que estaban muy escuetas, es decir, 7 espigas flacas, pues feas, y las 7 espigas feas se comían a las 7 espigas lindas. Entonces el faraón estaba en esa lucha con saber, y José va e interpreta el sueño del faraón, y cuando interpreta el sueño del faraón se da cuenta que va a haber una situación en Egipto de 7 años buenos y 7 años malos. Y sin embargo, aun y cuando el faraón supo esto, y José fue el que interpretó este sueño, le dio un cargo a José, el cargo de gobernador de Egipto. José no era egipcio, sin embargo el faraón le dio este cargo porque el faraón también se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y eso le dio mucha paz y tranquilidad al faraón. Y aquí es donde empezamos este domingo, justo en Génesis 41-47.
Y dice, como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Después comenzaron los 7 años de hambre. El hambre también azotó todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto. También cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Recuerden, José estaba a cargo de este mandato, que José iba a cuidar de todo el alimento que se recaudó en esos 7 años buenos, para que cuando llegaran los 7 años malos, la gente tuviera alimento. Algo que te quiero decir antes de seguirte leyendo esta parte de la Biblia, es que cuando José tuvo el mandato, y es algo importante para nosotros los líderes, cuando justo el faraón le dio el cargo de gobernador, José tomó acción de inmediato. No creas que José se la pasó pensando y dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer yo siendo gobernador? No, José sabía que venían 7 años buenos y 7 años muy malos, y se puso en acción para que cuando llegaran estos 7 años todo estuviera, digamos que un poco más tranquilo de cómo estaría si no hubiera habido esta administración de las cosechas. Vamos al 56 y dice, entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Y yo me quedo pensando y digo, wow, o sea, la Biblia nos marca de que en todo el mundo sucedió esto. Es decir, no solamente ahí, sino en todo el mundo había sucedido algo que se había predicho. Y bueno, ¿se acuerdan que los hermanos habían vendido a José? Y José prácticamente había pasado ya muchos años desde que fue vendido José. Y estos años sin ver a los hermanos, sin saber de ellos, sin saber qué iba a pasar, bueno, ahora los hermanos van a Egipto. Y dice, cuando José oyó que había grano en Egipto, cuando Jacob, es decir, el papá de José, supo que había grano en Egipto, le dijo a sus hijos, desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. Obviamente Jacob no sabía que ahí estaba su hijo José. Jacob, si ustedes se acuerdan, Jacob pensaba que su hijo José estaba muerto. De no ser así, moriremos, les dijo Jacob, así que vayan pronto para allá. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que pudiera sufrir algún daño. Si recordamos, José y Benjamín eran los hijos de Raquel, la amada de Jacob. Se había muerto ya José, para Jacob, su hijo José estaba muerto, entonces solamente le quedaba Benjamín, una que era el menor, 2 le había nacido en su vejez y 3 que era el único hijo que le quedaba de la mujer que él había amado siempre. Por eso lo protegió y le dijo a los otros, vayan ustedes, pero a Benjamín déjenlo aquí conmigo. Entonces, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en la tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hace muchos años atrás y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron, sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Nosotros somos hermanos, somos hombres honrados, señor, no somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron eso, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán.
Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Obviamente ellos se referían a él mismo, a José. Pero José insistió, como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. El tercer día José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios, si hacen lo que les digo, vivirán. Escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. O sea que en sus mentes vino ese momento de cuando ellos recordaron lo que le hicieron a José, sin saber que con el que estaban hablando era precisamente con José. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Recuerdan que Rubén, el hermano menor, sí les decía a los otros, ¡Ey! No le hagan nada a José. Él quería salvarlo y sin embargo, como quiera, fue parte de la artimaña de los demás. Ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Es decir, que José no les estaba hablando en la lengua en la que ellos hablaban. Ellos eran hebreos. Seguramente José les estaba hablando en el lenguaje que hablaban los egipcios y utilizaba un intérprete para poder dialogar con ellos. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Imagínense lo que sintió José estar enfrente de sus hermanos después de tantos años. Obviamente él no guardaba rencor en su corazón, no era rencor lo que él sentía hacia ellos, sino esa necesidad de volverse a juntar con su familia, de estar ahí, de tenerlos ahí, no poderlos abrazar y decirles, ¡Hey! Soy José, soy el gobernador de Egipto, sin embargo yo soy su hermano. Por eso él se apartó y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza, le dijeron. Nos acusó de ser espías en su tierra. Entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo, comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo, tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa. Pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano. Y Jacob exclamó, ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, porque Simeón se quedó allá en la cárcel. Y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra, pensó Jacob. Entonces Rubén dijo a su padre, puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Es decir, Rubén estaba siendo consciente nuevamente y estaba diciendo, hey, tenemos que ir con Benjamín para que suelten a Simeón y para comprobar que no somos espías. Si no lo traigo conmigo, matas a mis 2 hijos. Obviamente Rubén está hablando de que ahí él ya tiene 2 hijos. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Tenemos que recordar algunas cosas para que tú también puedas entrar en contexto. Y he de recordar que Jacob se casó con Lea y con Raquel. Él se quería casar con Raquel, era la que amaba, pero de todos modos, por cuestiones del engaño del suegro, le dio primero a Lea. Bueno, la mujer que él amaba, que era Raquel, fue la madre de José. Pero cuando los muchachos lo envían como esclavo, durante el relato,
lo que parece ser o lo que se indica es que él nunca llegó a conocer a Benjamín. Entonces se da cuenta que existe un nuevo hermano al cual, pues bueno, él no sabía ni siquiera si lo estaban tratando bien, si era víctima otra vez de ese tipo de abusos, de calumnias, de que estuvieran en contra de ellos. Y era interesante para ellos entender cuál era la situación. Por eso es que le presta tanta atención a Benjamín y sobre todo quiere saber cuál es el contexto bajo el cual ahora sus hermanos viven. Yo creo que es natural, porque dime, hoy seguramente tú has emprendido diferentes tipos de acciones para salir adelante porque tú crees que necesitas prosperar, porque necesitas, no sé, cualquier cuestión que requiera liderazgo de tu parte, tanto personal como de familia. Y seguramente has tenido resistencia. Has tenido, sobre todo dentro de tu propia casa, personas que quieren poner el freno de mano y te dicen no, y te empiezan a rasgar las vestiduras como lo hicieron con José, y te quieren decir que aquello que tú tienes en la mente no vale la pena, que no eres el indicado, etcétera. Y seguramente te han aventado en un hoyo de la desesperación. Pero si tú llegas a tener las características que tuvo José durante todo este proceso, vas a enfrentar una situación aún quizá todavía más difícil. El poder volver a integrarte a esa familia, porque una de las cosas bien interesantes que nosotros hablamos siempre en el liderazgo es que eres el resultado de las 5 personas que más influencias tienen en ti. Y vas a escuchar mucho allá afuera la gente que te dice, bueno, pues es que te tienes que alejar de esas 5 personas que te influyen. Si es que esas personas no están yendo hacia ese lugar donde tú quieres. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué va a pasar cuando es tu propia familia la cual está en contra de lo que estás aprendiendo? Wow. Y este es el proceso en el cual hoy José se encuentra, donde, bueno, aquí lo vemos que han pasado varios años, pero seguramente tú has tenido una lucha, la cual pueden ser semanas, meses o años mismos, y tú tienes que entender qué es y cómo lo debes de realizar. ¿Es acaso que te tienes que ir, que te tienes que, no sé, salir de esa casa y empezar con toda la autonomía que te pueda llevar a esos sueños? ¿O realmente tienes que buscar una forma en la cual puedas liderar ese espacio en donde Dios te puso para que tú puedas no nada más liderarte a ti, no nada más alcanzar esos sueños, sino realmente mejorar la vida de todos los que te rodean? Así es. Y bueno, pues vamos a seguir con este estudio y dice, los hermanos regresan a Egipto. Obviamente, pues convencieron a Jacob, porque te digo que Jacob no estaba dispuesto a soltar a Benjamín, lo único que le quedaba de su amada Raquel, pero bueno, lograron convencer a su padre. Y en Génesis 43:8 dice esto, Judá le dijo a su padre, envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Ya no nada más era Rubén. Rubén dijo, yo lo voy a cuidar y si no te lo traigo, matas a mis 2 hijos. Ahora también Judá le está diciendo, yo garantizo personalmente la seguridad de Benjamín y si no te lo traigo de regreso, cargaré con la culpa. Es decir, que él se iba a echar la culpa si algo le pasaba a Benjamín. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo, si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra, bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselo al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Y es que cuando ellos llegaron y José los mandó de regreso a su tierra cargados sus costales de granos, también adentro de los costales venía el dinero que ellos habían pagado por el grano. José había dado la instrucción a la gente que lo ayudaba que devolviera el dinero a sus hermanos. Sin embargo, él no les dijo nada, solo metió el dinero ahí. Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Quiere decir que Jacob ya estaba dispuesto a mandar a Benjamín.
Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que pongan a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio, luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José les dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Imagínense los pensamientos de los hermanos que empezaron a crear toda una novela en su mente. Pero bueno, José tenía preparado un banquete en el palacio para sus hermanos. Dice: luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José, les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían ahí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó: ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Híjole, yo me quedo pensando y digo, en la mente de José el saber si su padre aún estaba vivo, porque él amaba a su padre y su padre lo amaba a él y tenía años de no saber nada de él. Sí, contestaron: nuestro padre siervo de usted sigue con vida y está bien, y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron?, preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado. Entonces ordenó: traigan la comida. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y, para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. Para sorpresa, porque obviamente José, a los ojos de los hermanos, pues José no los conocía. ¿Cómo es que en la mente de José iba a sentarlos de forma gradual, conforme a la edad que tenía cada uno? También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Una de las cosas más maravillosas de estar leyendo esta historia, más que escuchándola, porque claro, es muy muy bueno que te estén contando la historia, pero cuando tú la empiezas a leer y la empiezas a escudriñar, es decir, fijarte en cada palabra y fijarte la relación de cada uno de los versículos con el otro, puedes entender muchas cosas que están aparentemente ocultas. Pero mira, vamos a entender la escena. Está, como te dice Brenda, está José ante sus hermanos, los cuales lo estuvieron insultando constantemente hasta llegar a tratar de matarlo y venderlo como esclavo. Y eso como resultado de unos sueños que él les contó, donde aparentemente José decía que él iba a ser más grande que ellos. Y entonces una de las cosas interesantes que nosotros podemos ver es que cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Hemos sido diseñados para un fin específico. Y claro, algunos estamos diseñados para servir a los otros. Y eso no tiene nada de malo siempre y cuando tú realmente hagas esto conforme a cómo fuiste diseñado. Porque al final de cuentas, por más grande que era José, él también servía al faraón.
Es más, él servía a alguien que ni siquiera creía en Dios, porque aquí ya no estamos hablando ni siquiera de cuestiones de la creencia religiosa que cada quien tenga. Él servía a una persona que era mucho más poderoso que él en la tierra, que era más rico, y de todos modos José estaba diseñado, había sido creado con un propósito de servir a esa persona que nosotros llamamos incrédula. Bueno, en este caso, los hermanos más grandes también habían estado creados con el propósito de servir a ese menor. Y aquí nosotros tenemos que entender cómo, si tú vas conforme tu diseño, entiendes tu diseño y abres las orejas, ¿sí? Los ojos, y empiezas a caminar con eso, entonces va a llegar el momento en el cual todo está, digamos, se presenta conforme a lo que tú estás diseñado a ser. Pero aquí es donde no te reconocen las personas que probablemente te conocían más. Y cómo ese espejismo de la familiaridad, déjame explicarte esto, cómo las personas hoy en tu casa, probablemente en tu trabajo, en tus amigos, hoy no pueden ver esa grandeza para la cual tú fuiste diseñado porque están velados por tanta historia, tantas cosas que tú seguramente has realizado de forma equivocada, que les crea un prejuicio y les dice, pero ay, yo a ti te conozco de tantos años, ¿cómo me dices que vas a hacer algo interesante en tu vida si no has hecho nada hasta hoy? Y muchas veces nosotros mismos nos creemos aquello de lo que ellos creen de nosotros. Y es hasta que por alguna razón, si ponemos nosotros una atención clara en nuestro diseño como estamos nosotros creados, que podemos, sí, en ocasiones sales del entorno de una forma física como José, pero en ocasiones simplemente tu enfoque es tan claro en lo que tienes que hacer que dejas de perder la perspectiva de lo que te dicen los demás y solamente estás tan enfocado que de pronto te vuelves y te conviertes en aquello a lo cual estás destinado. Y en ese momento créeme que esas personas, por más que te tengan enfrente, no te van a reconocer. Pero aquí la pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser aquel que se muestre con realmente una dignidad y un valor como hermano? ¿O vas a ser el que va a sacar literal el cobre y va a actuar en contra de ellos? Entonces no me creían lo que yo iba a hacer, pues ahora van a ver, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos entendiendo cómo, si tú vas conforme a tu propósito, los resultados van a empezar a llegar conforme tú tengas el carácter necesario para que eso se manifieste en ti. Así que llegamos a este punto donde José a su hermano le da 5 veces. Yo te quiero preguntar, ¿por qué le habría dado 5 veces a su hermano? Mira, la interpretación que hacemos nosotros es bien sencilla. La razón por la que a José lo vendieron, a José lo vendieron fue porque le tenían envidia, porque su papá Jacob le había dado una túnica, le estaba dando un aprecio mayor que los demás. Y cuando entonces José le empieza a dar mayor aprecio a Benjamín, quería ver sobre todo, o empezar a poner esas semillas que hicieran que brotaran de qué estaban hechos ahora los hermanos. Exacto. Se dice que para que tú sepas si una naranja es dulce o es agria, pues la tienes que partir, la tienes que exprimir. Bueno, es lo que estaba haciendo José. Estaba partiendo a sus hermanos y lo estaba empezando a exprimir para ver qué había en ellos, dulzura o amargura. Y eso es lo que empezó a crear a través de darle a su hermano más de lo que ellos tenían. Y es que, fíjense, hoy precisamente Jorge y yo veníamos platicando en el carro cuando estábamos viendo todo el estudio, y justo hoy en mi devocional venía uno de los salmos que son muy muy lindos. Si tú me sigues en Facebook vas a ver que yo lo publiqué ahí, y una frase de ese salmo dice: enderezas mesa delante de mis enemigos. Así dice el salmo. Y cuando vimos eso y estábamos estudiando a José y relacionamos un poco el salmo con la vida de José y cómo José hizo un banquete, digamos, delante de mis enemigos, entre comillas, porque él nunca se vengó de ellos, ni estaba en su corazón, porque José tenía un corazón limpio, y teniendo el Espíritu Santo, José no se iba a vengar de sus hermanos. Sin embargo, los estaba poniendo en esa prueba del banquete, porque si ustedes también recuerdan, ellos venían de escasez. Estaban en los 7 años de escasez y seguramente no estaban comiendo muy bien. Imagínate que te preparen un banquete, pero a ese menor le ofrecen más que a ti. Y cuando tú estás deseoso de comida
Y si hay en tu corazón algo que no está correcto, seguramente vas a repelar y vas a decir, pero ¿por qué a él le das más que a nosotros si todos tenemos hambre? Entonces ahí es cuando José pone a prueba a esos hermanos para saber si se iban a poner en esa lucha de por qué a él sí y a nosotros no. Sin embargo, pasa esto. Dice la copa de plata de José. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, eso quiere decir que los hermanos nunca dijeron nada durante la comida. Es decir, no se enojaron por esos 5 platillos extra que le dieron a Benjamín. José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en sus costales. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio, sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances pregúntales, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José les había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo, los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver esto, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo, los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Judá habla por sus hermanos. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, por favor, mi señor, permite que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. En ese momento pasa algo. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar.
Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que José era frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo de Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Me quiero detener aquí porque cuando yo leí esto y lo releí, precisamente Génesis 45:5 me reveló que José realmente sabía cuál era su misión en la vida. José sabía que tenía que preservarles la vida, no nada más de su familia, sino de todo su pueblo. Él sabía que, en este caso, al ser vendido, Dios lo estaba usando y aún así, más bien él se dio cuenta que él estaba siendo usado por Dios para ser quien salvara a su pueblo de todo esto que iba a ocurrir. Porque si ustedes recuerdan, al principio les dijimos que estaban en un problema de que no había alimento y ellos podían haber muerto. Sin embargo, fue enviado por Dios y él fue siervo de Dios en todo momento e hizo lo que Dios lo había elegido para hacer. El propósito de vida de José estaba aquí. Y él es muy claro y les dice a sus hermanos, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar. Ese propósito del que Jorge te habló hace un momento, donde si tú sabes cuál es el propósito de tu vida, si tu identidad está clara, todo lo que viene, cualquier cosa buena o mala en tu liderazgo, dentro de tu familia, dentro de tu vida misma, cuando tu identidad está clara, ese propósito para el cual fuiste creado, no importa cualquier circunstancia que pase, tú sabes que ese propósito es para bien. Y José estaba claro en eso. El hambre que ha azotado la tierra de estos 2 últimos años durará 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Ahí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos. Y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posesión de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después, la noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones y cuando llegó a Berseba ofreció sacrificios al Dios de Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer.
morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Cuando por fin llegaron, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro por un largo rato. Finalmente Jacob le dijo a José: ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Y con esto, bueno, tenemos muchas cosas que podemos nosotros estar reflexionando sobre esta historia. Repito, es una historia que está escrita al final del Génesis y es algo que no nada más se puede corroborar dentro de la Biblia, sino dentro de muchos manuscritos, inclusive que son judíos y que también son egipcios, porque están en las dos culturas este tiempo de la historia. Pero más allá de la historia tenemos que entender qué es lo que dice, qué es lo que nos enseña. Por un lado, como hemos estado hablando, habla acerca del carácter de un verdadero líder, el cual se enfrenta a diferentes situaciones y aun y cuando en ese momento no entiende por qué suceden, si él se mantiene firme, se mantiene de una forma contribuyente, es decir, que está aportando valor a cada persona y a cada situación, si no deja de poner la mira en lo que es importante, en este caso, José no sabía para qué estaba en Egipto. No sabía por qué tenía que hacer las cosas, pero lo único que le había enseñado su padre es que lo tenía que hacer bien porque era la forma en cómo agradaba a Dios. Entonces, una de las cosas bien interesantes durante tu caminar es que no siempre vas a tener el conocimiento ni la revelación. La mayoría de los tiempos vas a estar caminando, como decimos dentro de este título, por fe. Es decir, no tengo certeza lógica de lo que está ocurriendo, no puedo ver con mis sentidos, sin embargo, como te dice Brenda, dentro de mí entiendo que es el camino correcto que debo de seguir. Pero eso no siempre sucede de la forma como nosotros estamos acostumbrados, y aquí es donde el punto que quiero llegar contigo. Nosotros estamos acostumbrados que allá afuera, bajo las, llamemos doctrinas del mundo contemporáneo, te dicen, es que si se siente bien, entonces por ahí es. Mucha gente te asegura que es que dentro de ti, en tu corazón, si se siente bien, entonces por ahí es. Si eso hubiese sido cierto, dime, ¿hubiese trabajado José de la forma que trabajó? ¿Hubiese honrado a su amo egipcio? Porque déjame decirte que los egipcios despreciaban a los hebreos, es decir, lo veían para abajo, era una segunda clase. Sí. Y fue solamente hasta que José mostró ante su servicio, ante su gratitud, ante su respeto, que realmente había virtud en él y que hacía prosperar todo. Y déjame decirte algo, dentro de la Biblia dice que Dios prosperaba todo lo que José o donde él estaba. Pero lo que yo estoy convencido es que no es como que José estaba sentado en una hamaca y de pronto Dios le da las cosas, sino que era a través de la labor de José, ardua, enfocada de servicio, que los resultados se daban. Y eso, al verlos cada uno de sus amos, entonces le empezaron a dar favor y pudieron reconocer lo que él era, quién era en su identidad, como te dice Brenda. Él pudieron ver a ese grande que su familia no lo podía ver por todos esos prejuicios que tenía, pero que entonces cuando él empezó a trabajar a pesar de las circunstancias, empezó a brillar, se empezó a pulir y empezó a salir ese diamante. Así que eso nosotros tenemos que entender, y de hecho quisiera poner en pantalla una de las conclusiones que sacamos la semana pasada. Tenemos que entender primero qué es la fe. Habíamos dicho que es esa certeza que viene de lo que se espera sin que tengas una prueba de que está ahí. Exacto. Y tenemos que identificar en qué está puesta la fe. Una de las cosas que estamos haciendo el día de hoy es aprendiendo de la Biblia, porque es un documento que se ha mantenido por más de 3000 años probablemente. Algunos ciertos libros, bueno, algunos tienen más, otros menos, pero que se mantienen estables y es algo que nos rige y que nos permite mantenernos alineados aun y cuando nosotros mismos estemos
en diferente momento de acuerdo a nuestro sentir, a nuestras creencias, porque nosotros cambiamos, nuestras filosofías cambian, pero este documento que es la palabra de Dios se mantiene firme, y ahí es donde nosotros podemos estar anclados aun y cuando las corrientes vayan de uno a otro lado, y entonces podemos entender nuestra identidad, quiénes somos, y podemos empezar a generar valor sobre toda circunstancia y sobre todo mantener la gratitud de la circunstancia en la cual estamos, porque solamente entendiendo que con gratitud, estando con gratitud es como nos podemos blindar de esa amargura, de ese resentimiento, de ese es que porque si yo soy bueno, porque el faraón tiene más. Si yo soy muy sabio y soy bueno, ¿por qué el faraón tiene más? Que a lo mejor es malo. ¿Por qué mis hermanos están muy cómodos en la casa con mi padre y yo estoy en el hoyo o estoy esclavo? La gratitud es la clave de muchas de las situaciones que vamos a enfrentar ante las dificultades. Y eso solamente viene con, repito, esa paz de que tú estás haciendo lo que debes de hacer porque tienes un destino clave y específico. Y ahora, aquí hay otras dos conclusiones que quiero que podamos tocar. Y que si tú tienes un conocimiento de quién es Dios, y no bajo tu propio criterio, porque es otra de las tipos de las filosofías que vivimos hoy en día, donde dicen, es que yo sí creo en Dios, pero pues es a mi manera. Y es una de las cosas más difíciles que nosotros debemos o más, no cosas más difíciles, sino es una de las filosofías actuales más complicadas que tenemos que sacar de la cabeza, porque si tenemos una creencia en un Dios que nosotros hemos formado conforme a nuestros criterios, solamente vamos a estar actuando conforme a nuestra propia filosofía o nuestro propio Dios que nos hemos creado. Y eso no te puede garantizar de ninguna forma que puedes tener un camino de bien independientemente de cualquier tipo de situación en la que pases. Porque todos hemos pasado por dificultades. Y muchas de ellas no necesariamente porque estamos caminando en el propósito para el cual estamos diseñados, sino porque nos hemos dejado llevar por nuestras propias ambiciones, por nuestros propios deseos, por nuestros propios rencores, por nuestras propias avaricias. Y eso, aun y cuando se sienta bien, en un inicio, por las cuales circunstancias te están llevando a estar en un círculo vicioso en el cual muchos se pueden llegar a engañar y dicen, es que todo ocurre para bien o todo ocurre por una razón. A mí me encanta cuando dicen, todo ocurre por una razón. Y yo les digo, sí, por tarado, por ejemplo, porque no te debías de haber metido ahí. Así que nunca confundas las situaciones desafiantes de tu vida ocasionadas por una mala decisión versus aquellos que te están preparando y que están formando tu carácter para que tú puedas alcanzar el propósito que tienes en tu vida. Eso no quiere decir que el caminar con Dios vaya a ser fácil, no, también hay pruebas. Sin embargo, algo importante que rescatamos de José es que aún en las pruebas, porque tuvo muchísimas, desde rechazo de sus hermanos, vendido por sus hermanos, llegó y sirvió a una persona que era un egipcio, la esposa del egipcio lo acusó. O sea, si nos ponemos a recapitular la vida de José, aún él caminaba con Dios, pero aún así él tenía pruebas. Pero él se mantuvo firme en esas pruebas porque sabía que la voluntad de Dios era perfecta en él. Es decir, Dios tenía un propósito en su vida y Dios veía su corazón y sabía lo que José necesitaba y nunca lo abandonó. Estuvo caminando con él en todo momento. Y es lo que dice aquí, tus circunstancias cambiarán cuando hayas formado el carácter requerido para cumplir tu propósito. José tenía ese carácter requerido, el propósito estaba puesto en él, Dios caminaba con él, el Espíritu de Dios estaba con él y andaba con él. Era bendecido en muchas ocasiones, pero también vivió circunstancias. Y en esas circunstancias él sacó ese carácter propio, ese carácter que él formó para cumplir el propósito que Dios tenía en tu vida. ¿Qué te quiere decir Jorge con esto? Dios es Dios, independientemente de lo que tú creas que Él es. Dios es Dios. Y créeme que cuando tú le rindes tu vida a Dios, porque todo este estudio bíblico surgió de preguntas que nos han hecho a Jorge y a mí de por qué nuestro liderazgo tiene éxito, por qué nuestra vida como matrimonio tiene éxito.
Créanme que hemos tenido mucho éxito, pero también hemos tenido retos como lo tuvo José. La diferencia está en que nosotros, Jorge y yo, como esposos, como líderes, como matrimonios, como padres, sabemos el propósito de Dios en nuestra vida. Sabemos que Dios camina junto con nosotros y que a pesar de las circunstancias, nosotros podemos salir avantes en todo tiempo y en todo momento, porque estamos confiados en que tenemos una identidad para los ojos de nuestro Dios. Sabemos que nuestra identidad está en Él y por eso podemos salir fácil o más sencillo de esas circunstancias que se van presentando en la vida, tal y como José lo vivió. Una de las cosas que nosotros tenemos que observar dentro de toda esta historia, además de la de José, porque claro, cuando escuchamos una historia de éxito, pues obviamente nos convertimos nosotros en nuestra mente en el protagonista de la historia. Sí, claro. Seguramente cada uno de nosotros aquí empezamos a pensar cómo hemos estado pasando por situaciones, aquellas personas que nos han rechazado, aquellas personas que nos han acusado injustamente, ¿verdad? Y que de pronto nos proyectamos y decimos, pero pronto va a llegar ahora sí mi momento en el cual voy a brillar como José. Sí, claro. Claro, nos encanta. Ayer fuimos Brenda y yo y toda nuestra familia fuimos a ver una película y claro que me proyecté y estaba con el moco y todo llorando. Pero aquí tenemos que hacer algo adicional. Tenemos que proyectarnos no solamente en José, porque tenemos que entender dentro de nuestro liderazgo cómo estamos operando. Si no fuéramos José en esta historia, si no fuéramos, por ejemplo, uno de los hermanos de José. Uno de los hermanos que definitivamente a esa persona que estaba haciendo lo correcto, estuviste señalándolo, estuviste atacándolo, estuviste bloqueándolo, estuviste haciendo todo lo posible y todo lo que surgía de ti con base a ese rencor que le tenías, porque de cierta forma él tenía más favor quizá ante tu jefe, ante tu líder, ante tu papá, ante no sé quién. Y se convirtió probablemente en ese objetivo, el destruirlo, más que el estar buscando tu propio propósito. Porque ahí es donde se destruye la gran mayoría de vidas. Cuando empiezas a ver algo que no sea a lo cual fuiste diseñado. De hecho, la palabra pecado no es una cuestión como muchas veces pensamos, ay, pecado es que, ay, hiciste algo moralmente y, ay, sí, cúlpate. No, en realidad, bajo su etimología, bajo su significado, quiere decir que estás errando. Es como cuando tiras al blanco y no cae en el blanco, en el centro, sino, no sé, se va a otro lado. Erras el objetivo cuando no estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Y estos 11 hermanos estaban poniendo su atención en José. Mi pregunta es, ¿cuántas veces has estado poniendo tu atención en algo que no te corresponde a ti? Porque todos tenemos que entender algo. Todos podemos tener éxito en la vida. Tú puedes ser un líder maravilloso. Y probablemente has sido líder para, no sé, mostrar cómo puedes ser líder desde la parte más humilde de toda la escalera todo el escalafón de jerarquías que puede haber en una sociedad, probablemente. A lo mejor tú eres el líder desde tu posición más humilde, porque no todos han sido llamados a ser faraones. Ciertamente Brenda y yo no lo somos. No. Ciertamente Brenda y yo estamos muy por debajo de muchísima gente la cual fue llamada a estar en ese lugar. Y nosotros tenemos que entender que somos llamados a ser, sí, hijos de Dios, a brillar, pero en el espacio en el cual hemos sido llamados, porque muchas veces se confunde algo bien importante. Se confunde la falta de aspiración, que es lo que mucha gente tiene, porque se siente tan vencida que dice, no, pues ya no aspiro nada, yo mejor me quedo donde estoy. Se confunde eso, lo cual no es algo positivo, a el estar teniendo un éxito rotundo en el espacio en donde estás. Y que no necesariamente significa que eres millonario y no necesariamente significa que saliste en las portadas de las revistas, pero que hiciste, lo que fuiste llamado a hacer y que tuviste una recompensa que es una vida
grata, una vida llena de paz, una vida llena de riqueza interna, en donde todas esas personas a las cuales fuiste llamado, a tus familias, realmente reconocen en ti que fuiste ahí para cambiar su historia. Y nosotros tenemos que vernos reflejados en cada uno de ellos si queremos entender el verdadero liderazgo, porque muchas veces creemos, ¿sabes que el liderazgo nada más es sobre aquellos que tienen éxito? No. Tú vas a aprender mucho más del liderazgo aprendiendo de aquellos que han fracasado que aquellos que han tenido éxito. Así es. Y eso es algo que está a tu alrededor en todo momento. Empieza a poner atención en cada una de esas claves que están ahí, porque también para eso Dios las puso. Así es, y bueno, pues lo que podemos finalizar con esto, obviamente, es que el liderazgo no es fácil, que hay que pagar precios, que si tú estás conforme a la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene en tu vida y caminas junto con Dios y decides entregarle tu vida a Dios y decir, Señor, yo voy a cumplir ese propósito que tú tienes en mi vida, pero sobre todo estás al servicio de los demás, es decir, que en todo momento estás sirviendo a los demás, tú puedes llegar a cumplir ese propósito que tiene Dios. Seguramente al momento en que tú sirvas te vas a dar cuenta, porque es ahí donde nos damos cuenta cuando servimos, cuál es ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Como tarea te quiero dejar que esta semana trates de servir a los demás, es decir, que hagas un servicio hacia alguien, algo que realmente te duele y que digas, esto sí me... ¡Uy! De verdad que no he podido hacerlo. Bueno, hazlo esta semana. Ve, da una palabra, ayuda a alguien. No sé, si tú donde trabajas, por ejemplo, hay una persona que es discapacitada, bueno, ve, ayúdala a subir. Nos encontramos con gente que, por ejemplo, necesita cruzar la calle. Bueno, ve con esas personas, sirve a los demás, da una palabra de aliento. Seguramente en el momento en que lo hagas, va a llegar revelación exacto a tu vida de para lo que fuiste diseñado, porque es ahí en el servicio a los demás en que nosotros podemos empezar a hacer crecer nuestro liderazgo. Y te queremos dejar nuestras redes sociales, si tú quieres seguirnos, aquí estamos en Facebook como Lógralo, también estamos como Lógralo en YouTube. Estas presentaciones, capacitaciones, liderazgo bíblico y muchas más capacitaciones tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, así que ve, échale un vistazo si es la primera vez que estás aquí o si quieres repetir algunas. Y también estamos en Instagram como @Jorge y Brenda García, también nos puedes seguir por ahí. Seguimos aumentando nuestros seguidores en Instagram porque queremos empezar a dar por ahí también tanto palabra como liderazgo y pues situaciones en las que Jorge y yo nos hemos encontrado y queremos compartírtelas a ti para que también sean de bendición como lo han sido para nosotros. Así que muchas gracias, una noche más de Domingo de Liderazgo Bíblico. Queremos bendecir tu semana, sabemos que Dios tiene un propósito en tu vida, solo es necesario que tú le digas, Señor, aquí estoy, quiero que me tomes como a barro y seas tú el alfarero de mi vida. Si tú lo haces, seguramente, como en nuestra vida, serás bendecido por Dios y tendrás el propósito en tus manos para lo que tú y cada uno de nosotros fuimos diseñados. Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. Bye bye. Bye bye.